el texto bíblico: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra "se sentó a la diestra" es muy importante, la tendríamos que recordar unos momentos más adelante, porque en el oficio de Jesucristo como sumo sacerdote, para tener una comprensión muy clara de la epístola a los Hebreos, yo quisiera invitarlos a ustedes, si nunca lo han hecho, en alguna ocasión que lean la epístola a los Hebreos junto al libro de Levíticos. De la manera de poder entender cabalmente la epístola a los Hebreos es que le demos una repasada a todo el libro de Levíticos y entendamos cómo es el desarrollo de Dios en la manera en que le expresó al pueblo las formas y las figuras en el esquema de el ejercicio del sacerdocio a través de los levitas, del libro, el cuarto libro de Levíticos, el cuarto libro de la Biblia, es donde está especificado la manera en que Dios deseaba las ofrendas, la manera en que Dios deseaba los sacrificios, por qué con agua unos pecados, por qué con sangre otros pecados, por qué con la ceniza de los animales otro tipo de ofensas. Y entonces cuando nosotros tomamos el libro de Levíticos por un lado y la epístola a los Hebreos por el otro lado y las leemos así detenidamente, pues vamos a entender muchas de las cosas que están escritas en hebreo. Los estudiosos hasta este siglo no se ponen de acuerdo en saber si el libro a los Hebreos es verdaderamente un libro o es un discurso, y quien lo disertó a este discurso después lo plasmó en un papel, porque ahora sí que, como le dijo el predicador viejo al joven predicador, se dice que en una ocasión un predicador Nobel se acercó a un viejo predicador y le dijo que quería interesarse cómo es que tenía que predicar. Y el viejo predicador le dijo: pues yo primero les digo lo que les quiero decir y después continúo diciéndoles lo que quiero decirles y al final termino diciéndoles lo que quiero decirles. Entonces no lo sacó de ningún atolladero, pero al parecer Hebreos, si nosotros lo leemos detenidamente, quiero hacer un paréntesis. Yo tengo una Biblia todavía en mi escritorio que era de mi abuelo, y en la Biblia de mi abuelo, que es la versión 1909, que es en el tiempo que yo llegué a la iglesia, no en 1909, sino cuando se leía esa versión. Ustedes nunca la han leído. Bueno, creo que el pastor Misael pudo haberla leído una que otra vez, pero ustedes no han leído la versión 1909. En la versión 1909 dice: epístola a los Hebreos escrita por el apóstol Pablo. Y a ustedes ahora leen epístola a los Hebreos o leen Hebreos solamente. Los eruditos, hasta la fecha, los estudiosos, no se ponen de acuerdo si es un sermón o es una carta. No se ponen de acuerdo si fue Pablo, si fue Clemente, si fue Apolos, si fue Aquila y Priscila. No se ponen de acuerdo. Y entonces es muy prudente conservar el anonimato de la carta, entendiendo, por supuesto, que finalmente quien inspiró a quien la haya escrito es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Quiero que vayan conmigo a ese pasaje. Segunda de Pedro 1:21.
Me llama mucho la atención, un día se lo comenté a Dan, creo. Lo vamos a leer desde el versículo 16, de la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios poder, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí no importa si fue Pablo, si fue Apolos, si fue a cualesquiera de los que los estudiosos quieran insertar en el texto bíblico. Nada más doy esta justificación para decir que muchas veces cuando cito Hebreos, casi siempre digo el apóstol Pablo dice, porque leí la Biblia por primera vez en 1909 y en ese tiempo, en los años 70 y los 80, todo el mundo coincidía que era Pablo el que había escrito. Ahora quisiera yo expresar la razón por la que los estudiosos del último siglo piensan que no haya sido Pablo, pero en su momento llegaremos a ese lugar. El escritor de uno de los poesías que ustedes me han escuchado cuando los niños, el escritor de la poesía Te vi pasar, bendito Nazareno, inicia esa poesía diciendo: Jacob te vio en cintilante estrella y en el espacio David te contempló. En Sinaí, flamígera centella, tu voz de trueno con ser se reveló. Y esto hace alusión a lo que el pasaje dice cuando nosotros estamos empezando a leer Hebreos. Dice, Dios en otro tiempo habló a nuestros padres de muchas maneras. Lo habló a través de visiones, lo habló a través de sueños, lo habló a través de interpretaciones. Job dice que cuando Dios quería hablarles en aquel tiempo, un sueño lo tenía que repetir 2 veces. Esa era una ley. Si tú soñabas 2 veces la misma cosa, entonces ya había que como pensarla, que el sueño no era porque la ingesta alimenticia había sido demasiada y estaba soñando por un caso furtivo o porque estabas lleno de más. Cuando Dios repetía el sueño, que era Dios, dice Job, tenía que ser, la ley de ellos era que 2 veces se repetía el sueño. Fue lo mismo que le pasó a Samuel, ¿se recuerdan? Elí estaba un sacerdote ya viejo y Samuel escuchó la visión y Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y va y corre con Elí. Y entonces la primera vez no pasa nada. No, yo no te llamé, duérmete. Pero la segunda vez que Dios le habla a Samuel, Elí, el viejo sacerdote, el experimentado, dice, es Dios. Le quiere decir algo al muchacho. Y le dice, hijo, ve y acuéstate. Y si vuelve a hablar, dile, habla Jehová, que tu siervo escuche. Era la manera en que Dios se estaba comunicando con los hombres, a través de sueños, a través de visiones, a través de portentos, a través de milagros. Vemos en el documento bíblico a Gedeón que le dice, Señor, pues yo no estoy seguro de estar hablando contigo, nunca lo he hecho. Así que yo voy a poner un vellón de lana del animal y aunque es tiempo de frío, quiero que en todas partes haya el sereno de la noche y que el vellón esté seco. Bueno, pues el vellón quedó seco. Y el terco de Gedeón dice, Señor, pues no me queda muy claro. Entonces ahora quiero que el vellón se humedezca
y que el resto de la tierra quede seca. Volvió a pasar lo mismo. Señor, no te ofendas conmigo. Oye, espérate, ya te hablé 2 veces, soy yo. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar. Eres débil, no sabes las cosas, pero yo soy el que pelearé por ustedes las batallas. De esa manera Dios les habló visiones, portentos, milagros, alimentaciones, los ángeles viniendo, trayendo un mensaje. Pero dice el texto bíblico, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que si yo me acerco a usted y le digo, hermana, fíjese que tengo un sueño porque una visión de Dios para usted. Aquí está escrito, en estos postreros días, Dios no tiene necesidad de eso. ¿Sí me explico? Porque a veces usted puede llegar a su trabajo y un hermanito de esos muy espirituales, fíjate que anoche sentí de parte de Dios que te tengo que decir esto. Si no está en el documento sagrado, no lo crea. Si no tiene respaldo bíblico, no es de Dios. Si es algo nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, no es algo nuevo. Porque hace 2000 años Él cerró el documento sagrado para decir, ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Esta carta se le llama a los hebreos porque el título tradicional se conserva así. El compendio de los estudiosos converge en que en ningún momento una sola palabra no existe. Usted no va a encontrar en Hebreos la palabra gentiles. Entonces, evidentemente el autor de Hebreos, aunque sea desconocido y que yo pueda decirles es Pablo o es Bernabé o es Silas, siempre se dirigió a una comunidad de judíos, de hebreos. Decía yo que Pablo estaba descalificado, según los estudiosos de este último siglo, de ser él el escritor de esta epístola, por lo que dice en la misma epístola en el capítulo 2. Váyase conmigo al capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. En el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Y esto pareciera ser que hace a un lado a Pablo, lo anula, lo deja sin sustento para que sea Pablo el escritor. Porque Pablo, si se va conmigo a Gálatas 1:12, Pablo defiende su apostolado. Recuérdese que Pablo no fue de los 12 que anduvo con el Señor y que sufrió un poco Pablo para ser aceptado en el cuerpo apostólico, porque una de las grandes condicionantes para ser apóstol es que tuviste que haber andado con el Señor. Tuviste que ser testigo de la resurrección de Cristo. Y Pablo alegaba que ahí en el camino a Damasco, él fue testigo del Cristo resucitado. Lo dejó hasta ciego de ver el resplandor de él. Pero cuando él quiere darle valor a su apostolado, Gálatas 1:12 dice algo totalmente diferente a lo que dice el escritor de Hebreos. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pablo no pudo haber escrito Hebreos porque Pablo en Gálatas dice que él no fue doctrinado por ninguno de la primer generación, que la revelación, que el trato, que la manera en que Dios lo impulsó al ministerio fue esos 3 años que estuvo en Arabia ahí metido, buscando el rostro del Señor. Pues no se ponen de acuerdo los eruditos y entonces nosotros tenemos que concluir lo que leímos en segunda de Pedro. Todas las cartas, toda la escritura fue inspirada por el Señor.
Pero lo que le quería comentar, que platicamos una vez Adán y yo, me llama mucho la atención, por eso leí desde el versículo 16. Porque aunque Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, era uno de los tres que pudo haberse ufanado de decir: yo vi cuando Cristo se puso resplandeciente con unas vestiduras blancas. Me llama mucho la atención que Pedro, después de que comenta lo del monte de la transfiguración, dice: pero tenemos la palabra profética que es más segura y hacemos caso en obedecerla, hacemos bien en obedecerla. ¿Sí me explico? O sea, cualquier experiencia personal que tú tengas, ahora sí que como decimos, hay gente que vio brillitos y hay gente que vio angelitos y hay gente que vio cosas muy bonitas. Eso no vale nada en comparación a lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Hacemos bien, dice Pedro, está diciendo: yo hago a un lado lo que vi en el monte de la transfiguración, porque lo que está escrito en este documento sagrado ha llenado mi alma, es la que me alimenta, es la que me fortalece, es la que me vivifica, es la que me da solidez en mi caminar cristiano. Hermanos, tenemos que regresarnos a Hebreos, algo que no les dije, vamos a estar recurrentemente en la epístola a los Hebreos, el uso del tiempo presente en la lectura de este pasaje habla de la epístola a los Hebreos de algo muy particular. El uso del tiempo presente podría indicar que el sacerdocio levítico estaba vigente todavía en ese momento. Por ejemplo, leemos 5 del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Note que está hablando en el tiempo presente, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Váyase al capítulo 7, versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. Ahí en el capítulo 8, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, habiendo aún los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz las cosas conforme al modelo que se te están indicando. El sistema de sacrificios estaba aún en operación cuando esta epístola fue diseñada, fue compuesta, debido a que el templo estaba todavía de pie. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general, después emperador Tito Vespasiano. Entonces la epístola debió haberse escrito un poquito antes. Además, puede notarse que Timoteo, váyase al capítulo 13 de Hebreos, había sido liberado
Hebreos 13:23. Por eso les dije, no voy a hablar del texto que estoy leyendo. Vamos a dar algo muy breve de Hebreos, pero quería ubicarlos ahí. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Y la persecución se desataba severamente sobre el pueblo de Israel. Capítulo 10, lea conmigo los versículos 32 al 39. Había una gran persecución, entonces todavía no se destruía el templo. Versículo 32 del capítulo 10 dice: traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todos estos detalles parecen indicar que tanto la fecha del escrito o del sermón que fue disertado en Hebreos fue más o menos entre los años 67 y 69, porque el templo estaba de pie. El énfasis en el sacerdocio levítico y los sacrificios, como también la ausencia de cualesquier sugerencia de los gentiles como referencia, apoya la conclusión que este libro a los hebreos está dictado a una comunidad de hebreos, de judíos. Una cosa nos queda muy clara, hermanos: los judíos estaban enfrentando esa posibilidad de alejarse del Señor Jesucristo por esa serie de conflictos y de problemas que tenían, y que no hallaban ellos cómo identificarse plenamente con el Señor. No eran personas inmaduras, porque Pablo en el capítulo 6, o el escritor de Hebreos, en el capítulo 6 o en el capítulo 5 anterior, le dicen al versículo 12, el 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que sí nos podemos dar cuenta en toda la trayectoria de la Escritura y en la experiencia personal, por supuesto, que tanto el pecado de Israel como el pecado nuestro había abierto una brecha inmensurable para tener relación con el Señor. En este caso, el libro de Hebreos lo menciona: había sido interrumpido la relación de Dios con ese pueblo escogido, con ese pueblo del pacto. Por lo tanto, hermanos, Dios en su soberana gracia había establecido este sistema de sacrificios, no porque fuera la solución. El escritor a Hebreos lo señala muchas veces: era figura y sombra de lo que había de venir. Pero el arrepentimiento interno del pueblo de sus pecados lo procedían a través de ese derramamiento de sangre, como dijo nuestro hermano Dan, desde el principio, desde la primer pareja. Ellos entendieron que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, y mataron una infinidad de animalitos pensando que era la manera en que ellos iban a poder curar su culpa. No obstante, la necesidad de los sacrificios continuó y continuó debido al pecado nuestro, debido al pecado del pueblo, y que los sacerdotes tampoco dejaron de pecar. Entonces seguían pecando, y la necesidad de la humanidad se convirtió, siempre ha sido la misma, consistía: necesitamos un sacerdote perfecto y necesitamos un sacrificio perfecto. Por años, por siglos, por décadas se dieron cuenta
que tras animal no podían quitar su pecado, porque no entendían lo que este pasaje o este libro dice. No era más que figura y sombra de lo que había de venir. No estaba completada la revelación de Dios y la completa en su Hijo Jesucristo. Por eso el escritor Hebreos dice, ahora en este tiempo, ya pasaron siglos, pasaron años y años. Dios nos habló de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de su Hijo. La epístola a los Hebreos es un constante contraste entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Hay una división o un contraste entre las provisiones imperfectas del antiguo pacto dados bajo el liderazgo de Moisés y las provisiones infinitamente mejores dadas por el sumo sacerdote perfecto, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo el esperado. Hay una temática en este libro que incluye estas provisiones como mejores cosas. Usted puede leer un mejor pacto, una mejor esperanza, un mejor testamento, una mejor promesa, un mejor sacrificio, una mejor sustancia, un mejor país. Incluso el capítulo 11 habla de una mejor resurrección. Todos nosotros, los que pertenecemos a este nuevo pacto, moramos en una atmósfera totalmente diferente. Estamos viendo las cosas desde el otro lado. La gente las miraba antes de que llegara Cristo, pero ahora nosotros estamos ahora que Cristo ha sido crucificado. Nosotros muchas veces juzgamos al pueblo del Antiguo Testamento y quiero decir, hermanos, que a veces somos más miserables nosotros que los que se perdieron en el desierto. Los que se perdieron en el desierto tenían como figura y sombra de Jesús, lo ignoraban a ese Mesías. Y ahora nosotros no tenemos ningún atisbo de decir, no sabía, no entendía. Nosotros conocemos a Jesús, nosotros sabemos de Jesús. Nosotros sabemos que en el Calvario cruel fue exprimida hasta la última gota de sangre por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos. Entonces, estamos viendo las cosas desde el otro ángulo de la vista, cuando ahora se ven mucho mejor. Y muchas veces decimos, no hombre, yo no hubiera renegado. No hombre, yo no hubiera dicho que qué mal el agua. Yo no hubiera dicho qué malo el maná. Pero muchas veces hemos despreciado este sacrificio maravilloso que Cristo ha hecho por nosotros. Otra de las cosas que bien importantes que entendamos en Hebreos es que el escritor de Hebreos nos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Usted se puede imaginar cómo entraba un sumo sacerdote al lugar santísimo cuando ya habían azotado cientos de sumos sacerdotes anteriores a ellos? Hermano, una noche anterior, si el sumo sacerdote le gritó a su esposa y no se reconcilió con ella, si una noche anterior o un momento anterior bocabajeó a uno de los hijos sin razón y no le pidió perdón, si sus ojos se desviaron sobre algo incorrecto, si sus pensamientos fueron incorrectos y entró, el sumo sacerdote azotaba. Por eso dice el libro de Levíticos que le tenían que amarrar un cordón y el cordón tenía que salir hasta afuera del lugar santo. Porque nadie podía correr a sacar al sumo sacerdote, también azotaba. Entonces lo tenían que jalar. Cuando azotaba, porque la señal era que traía unas campanitas en la falda y las campanitas dejaban de sonar, es que el sumo sacerdote se nos había ido. Y entonces con la cuerda lo jalaban. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Cuando Cristo muere en el Calvario, lo primero que se rompe es el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Por eso ahora el texto dice, entrar confiadamente
mente al trono de la gracia. Ya no vas a entrar diciendo, me va a matar si le digo papá. No, le puedes decir, papito, es tu Dios, es tu Padre, es tu Señor, es tu Salvador. Le puedes decir de usted, como le dice Isaías. Me encanta que a él le sale natural decirle de usted, pero si le digo de tú, no se enoja. Entrad confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice la Escritura. La esperanza nuestra, hermanos, está en la presencia de Dios, porque ahí sigue nuestro Salvador. Podemos entrar a la presencia de Dios porque ahí sigue nuestro Salvador. Quiero que se vaya al capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. El domingo pasado yo les quise hacer una referencia, pero después me dije, caí en la tentación del predicador cuando dirige. Dije, yo no estoy predicando, no quiero decir eso. Bueno, pero ahora Dios me ha dado la oportunidad y lo voy a decir. Capítulo 6, versículos 18 al 20. Leo desde el 17. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La gran mayoría, excluyendo a los niños, por supuesto, de esta generación que ya nacieron de padres cristianos, pero la gran mayoría de nosotros entiende esta palabra del juramento. La gran mayoría de nosotros creció en un ambiente salido del catolicismo romano y nos enseñaron a jurar, nos enseñaron a decir cuando estábamos niños. Yo me acuerdo que cuando uno de niño quería hacer bien asertivo algo o quería súper asegurar algo, decía, te lo juro por lo más sagrado. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Verdad? Que por cierto no es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bueno. Pero cuando queríamos nosotros súper asegurar algo y decirle al otro niño que era bien cierto, decían, te lo juro por Dios, que no debemos de jurar el nombre de Dios en vano, por supuesto. Pero era la manera en que nosotros queríamos asegurar que lo que estábamos diciendo era la gran verdad. ¿Sí se recuerda? O yo soy el único salido del catolicismo. Eso lo hacíamos de pequeños. Y entonces es lo que está diciendo el escritor a Hebreos aquí. Dios no encontró a alguien más grande que él. Y le dijo al pueblo, te prometo que te voy a dar un Salvador. Entonces teníamos la promesa. Pero como si fuera poco, Dios dijo, te lo juro. ¿Y por quién? ¿Por Abraham? ¿Por Moisés? ¿Por Job? No, te lo juro por mí mismo. Entonces Dios hizo un juramento de tenernos a un gran Salvador. Tengo la promesa y tengo el juramento de Dios. Tenemos esas dos cosas y dice el escritor, para que por esas dos fortísimas cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué consuelo, hermanos, para nosotros saber que Dios nos prometió a Cristo y que nos juró que lo haría nuestro hermano, que nos juró que lo haría nuestro Salvador, que nos juró que lo haría nuestro sumo sacerdote? Y por eso dije ahorita, como dije al principio, eso de que está sentado en la majestad de las alturas, no es un sacerdote que esté ocupado haciendo sacrificios. Ya está sentado porque una sola vez y para siempre hizo el sacrificio para expiar los pecados de cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Entonces, en conclusión, el libro de Hebreos puede ser brevemente resumido de esta manera. Los creyentes en Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios por el pecado, tenemos un sumo sacerdote, a través de cuyo ministerio todo
es nuevo y mejor que el pacto de la ley. Los cristianos hebreos a quienes se les escribe esta carta se encontraban en una extraña situación. Presumiblemente eran los mismos a los que Pablo había encontrado en la última visita que hizo a Jerusalén. Váyase conmigo al capítulo 21 del libro de los Hechos, por supuesto. Y a los que Pedro le aconseja a Pablo que actúe un poco con cautela ante ellos. Vamos a leer el documento, capítulo 21, versículos 20 al 24. Cuando ellos lo oyeron, dice, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos ya han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden ni a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿En qué situación por demás confusa se encontraban estos hermanos? Por un lado, habían aceptado al Señor Jesucristo y es Jacobo, es el pastor de la iglesia de Jerusalén el que está diciendo esto en el capítulo 20. Es Santiago, le está diciendo a Pablo, son miles los que han creído en el Señor, pero qué situación tan embarazosa, tan confusa, tan difícil para el primer siglo. Habían creído en el Señor Jesús. Y por otro lado, los judíos querían seguir cumpliendo celosamente la ley, los ritos antiguos mencionados en Levíticos, y era una cosa espantosa en ese momento. En el libro de los Hechos hay otra indicación de otro tipo de grupo que al parecer estaba en una posición intermedia, no era tan radical esta área, no era tan liberal como los otros, pero el capítulo 15 da muestra de ello. Capítulo 15 del libro de los Hechos, hermanos, es el primer concilio que la iglesia cristiana tiene. Es el primer concilio en que se reúnen los primeros convertidos y quieren empezar a ponerse de acuerdo porque empiezan a tener dificultades en el ejercicio de su fe. Los apóstoles empiezan a enseñar, ya Pablo le había dado una vuelta al Asia Menor y empezaba a haber dificultades y entonces dice, bueno, pues ¿vamos a circuncidar o no vamos a circuncidar a los gentiles? Y unos decían que sí y otros decían que no. Y Pedro dijo, bueno, espérate, pero el Espíritu Santo ya se derramó sobre los gentiles. Dios no puso ningún pero, como no lo ha hecho con nosotros, no lo hizo con ellos. No tenemos por qué imponer cargas más pesadas sobre ellos. Si se recuerda, el capítulo 15, versículo 20 dice que nomás le dijeron, pues, no coman alimentos con sangre. No es el pasaje que quiero leer, pero como hice referencia, lo vamos a leer. Dice, lo único que le sugerimos a los gentiles, versículo 19, 5:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas 4 cosas solamente le estaban prohibiendo a los gentiles. Los gentiles eran muy dados a tener una fiesta, un bacanal, una orgía, una fiesta a algún dios y comerse la misma carne. Y eso es lo que le están diciendo aquí. No se coman la comida sacrificada a los ídolos. Es lo que le están diciendo. Están hablando de esa sangre. Los testigos de Jehová lo malinterpretan y no donan sangre ni aceptan sangre, pero están hablando específicamente de la comida a los ídolos. No se la coman, no se coman el animal que se ahogó. O sea, somos tan pobres que no lo degollaron al animal, se ahogó en el río, no le hacen, no lo comemos. No te la comas porque tiene su sangre
allí inmersa adentro, no derramó sangre, no hay remisión para comernos ese animalito. Pero el versículo que quiero leer de Hechos 15 es el versículo 5. Dada esa explicación solamente de los gentiles, el versículo 15, capítulo 15, versículo 5 dice: pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, habían creído en el Señor, habían creído en Jesucristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Qué líos para la iglesia primitiva. Tenían un conflicto. Había otro grupo, el capítulo 6 del libro de los Hechos, había un tercer grupo, y este es el grupo más pesado. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dígalo conmigo al final. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No pocos, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero ¿será que estos sacerdotes recién convertidos continuaban todavía con esas prácticas? Por lo tanto, de esas prácticas que los mismos sacrificios no pueden quitar los pecados. Son a este tipo de hebreos a los que le escribe el escritor en la carta y les dice en el capítulo 8, váyase conmigo a Hebreos de nuevo, es a este tipo de gente, es a estos sacerdotes que habían creído, que habían aceptado al Señor Jesús, pero decían: pero soy del linaje, vengo de Josafat, o vengo de Matatías, o vengo de Jarsón, o vengo de Jezrón, o vengo de Gersón. Soy del linaje, sigo ofreciendo o no voy a ofrecer. Estaban en ese conflicto. Y Pablo les escribe en el capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Era la sombra, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Justamente la ley de Moisés, sus sacerdocios, sus sacrificios, los ritos, constituían esto que está diciendo el escritor, la sombra y la figura de lo que había de venir. Pero llegó la sustancia, hermanos, y de otra manera no se puede explicar. Juan el Bautista lo entendía perfectamente. Por eso cuando ve venir al Señor Jesús, le dice a los hombres: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De otra manera no se podía entender que dijera esas palabras el Bautista y que la gente lo entendiera. ¿Por qué? Porque hacía muchos años que el pueblo venía, ofrecía corderos como expiación por sus pecados, pero era tan familiar el saber que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero cuando Juan descubre la sustancia misma de decir: este no es la figura, esta no es la sombra, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El mismo Señor Jesucristo en el monte del Calvario cargó con todos nuestros pecados. En esta galería, hermanos, de la paseada que nos hemos dado levemente en Hebreos, encontramos muchas veces la expresión, el hermano Isaías lo leyó esta mañana, encontramos la expresión: Cristo es mejor que Moisés, que es mejor el que hizo la casa que la casa misma, el que hizo las cosas es mejor, Cristo es mejor que el reposo que dio Josué. Cristo es mejor, un mejor Salvador
que el sistema de ritos y de tradiciones que tenía el pueblo. Cristo es mejor que los ángeles. Los ángeles, decía el capítulo primero, si usted se regresa al capítulo primero, que no lo vamos a leer, había una comunidad judía que se habían asilado en el Mar Muerto, la comunidad de Qumran, eran una secta herética del judaísmo, habían salido del judaísmo ortodoxo y estaban convirtiendo un judaísmo renovado, transformado, pero dentro de su esquema cúltico adoraban a los ángeles. Y ellos decían que Miguel Ángel tenía una postura más alta y de mayor rango que Jesucristo incluso. Y Pablo o el escritor de Hebreos, es lo primero que debate en esta carta y dice: Jesucristo es más grande que los ángeles porque recibió un nombre que ninguno de los ángeles pudo haber recibido. Jesucristo es Señor. Solamente quiero leer 3 versículos del capítulo primero, donde claramente se especifica el trabajo de los ángeles y se define la figura de Jesús como Señor. Versículo 6 dice en el capítulo primero: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles tenían muy definido su ministerio y Cristo es el Señor que está sentado a la diestra de Dios el Padre. El capítulo 2 de Hebreos habla de una mejor salvación. Ya leímos así 2 o 3 versículos de ese texto. La salvación, hermanos, no es algo que se debe de guardar celosamente y ponerse en un estante. No es algo que lo voy a guardar en un cofre de oro. La salvación no es algo que debo guardar blindado en el escaparate de la casa. La salvación no es algo. La salvación es alguien. Es el Señor Jesús. Esa es la salvación. La salvación no es un objeto. La salvación es una persona. Es nuestro Salvador. Por eso Hebreos dice que tenemos un mejor Salvador, que tenemos una mejor salvación, porque somos finalmente productos del hombre de la cruz del medio que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna a través de ese pasaje. Hay muchos pasajes donde la Biblia establece de una forma terminante, inequívoca y categórica que la salvación es eterna. Y nosotros queremos agradecer porque la salvación es eterna, no porque nosotros la hayamos conseguido. La salvación es eterna porque Dios la diseñó a través de su Hijo, nos la prometió y nos juró que sería eterno. Quiero leer 2 pasajes ya para terminar solamente. Leemos Juan 10, 27 al 29, hermanos, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sería bueno que digamos juntos lo último que dice el Señor Jesús aquí. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Y con eso concluimos. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Leo desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero invitarlos, hermanos, porque el último pasaje lo vamos a leer de pie y lo vamos a leer todos, como si estuviéramos leyendo. Váyase a Hebreos capítulo 7, 26 al 28. Y con eso concluimos. Hebreos 7, 26 al 28. Ya lo hubimos leído, el hermano Adán lo leyó y lo leí yo también, pero vale la pena que lo recuerde. Hablamos en el esquema cultico del pueblo judío y cómo moría. Cada año el sumo sacerdote lo cambiaban y el sumo sacerdote era incapaz de perdonar el pecado del pueblo porque moría y nadie estaba capacitado porque Dios necesitaba que fuera un sumo sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Y en Cristo fueron encontradas las dos condiciones. Él es nuestro sumo sacerdote, pero a la vez Él es nuestro sacrificio perfecto. Y entonces Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por el juramento de Dios nos dio la promesa y nos dio el juramento. Y tenemos ese sumo sacerdote. ¿Cómo te agradecemos, Señor?